Según los últimos datos oficiales, desde que comenzó el año se han dictado 27 nuevas órdenes de alejamiento en la región. 2 de estas mujeres están en riesgo extremo, una de ellas es menor. Son datos muy preocupantes que tienen alerta a todas las administraciones. Detrás de esas cifras hay mujeres que sufren esa violencia y por las que trabajan todas las fuerzas de seguridad del Estado. Uno de esos equipos Biogen, que actúa en la Compañía de Mérida, que atiende a 24 municipios, es el que conforman los guardias civiles Juan Ángel Rodríguez Hernández y Francisco José Romero García. Francisco nos acompaña esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. El arranque de año ha sido tremendo. Hablamos de 4 mujeres asesinadas en nuestro país desde que arrancaba este 2023 y han empezado a generarse ciertas dudas. ¿El sistema Biogen funciona? ¿Hay que revisarlo? El sistema Biogen, que no es infalible, sí que es para nosotros una herramienta esencial y fundamental. Nos facilita mucho el trabajo. Está en constante evolución a través del examen de los casos más graves que van ocurriendo en España. Pero funciona muy bien. Otras dudas, por plantearlo así, que se han podido generar, ha aparecido algunas cifras en algunos medios de comunicación, hablan con respecto a los números de agentes, de Policía Nacional, de guardias civiles que tienen que atender a estas mujeres. ¿Sois suficientes? Los organismos, las administraciones y nuestros propios superiores están trabajando permanentemente para dotarnos de mejores medios e incluso hablando ya de medios personales para aumentar estas plantillas. Claro, porque hablaba el equipo Biogen, en el que usted trabaja junto a su compañero, 24 municipios hablábamos antes, hablamos de unas 60.000 personas. ¿El Estado está preparado para asumir todos esos agentes, tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, que serían necesarios? Se me escapa a mis conocimientos, pero sí que se trabaja para aumentar las plantillas y aumentar los equipos. Mejorando estas plantillas, llegaríamos de una manera más efectiva a todas las víctimas, claro. Hablamos del sistema Biogen, es un sistema informático que realiza preguntas a las víctimas, preguntas concretas y luego establece el nivel de riesgo. De riesgo. ¿Qué preguntas hace o cómo es el funcionamiento? El sistema Biogen funciona por bloques de preguntas. Se pregunta sobre el caso concreto que afecta sobre la víctima y sobre el agresor. ¿Vale? Una vez que se arrojan una serie de respuestas, el sistema nos da un nivel de riesgo que se tiene que complementar también con la instrucción del atestado que se ha hecho, del atestado policial, las investigaciones que seguimos y otras informaciones que podemos tener de terceras personas. El sistema, aunque nos arroja un resultado, nosotros, como instructores, podemos elevar ese nivel de riesgo si consideramos que la víctima tiene un nivel superior al que nos arroja el propio sistema. Es decir, ustedes, por su experiencia y por el conocimiento que tienen del caso, si el sistema estableciera que esa mujer, su riesgo es medio, por decirlo así, ustedes podrían elevarlo precisamente por ese conocimiento que tienen. Exactamente. Toda esa información que tenemos alrededor del caso es la que nos va a permitir elevar ese riesgo, que se hace con la intención de hacérselo conocer a la autoridad judicial, que es la que realmente luego tiene que poner unas medidas de seguridad sobre la víctima. Francisco, le voy a pedir ahora que escuche a la directora del IMES, que hace unos días hablaba también y hacía referencia a este incremento de casos de violencia de género en nuestro país. Y hay 2 mujeres que en estos momentos tienen un riesgo extremo. Por lo tanto, hay un coche de patrulla 24 horas vigilando a esa mujer. Los datos están ahí y nos dicen que hay una certeza de que un maltratador, un hombre violento, un hombre que ya ha sido juzgado, pues vuelva a reincidir con otra mujer que no sea la misma, ¿no? Hacía mención, hablamos de agresores persistentes, que no es lo mismo que los agresores reincidentes. Francisco, coméntenos la diferencia. El agresor reincidente es aquel que tiene varios hechos con la misma víctima, varios hechos delictivos. El agresor persistente, que ha sido la última modificación en la normativa, es aquel individuo que en hechos de la misma naturaleza tiene varios hechos con distintas víctimas. ¿Y ante esa situación se eleva el riesgo a la hora de proteger a las víctimas? Es un indicador de mayor riesgo. Cuando un agresor ya ha tenido varias víctimas, el riesgo va a ser elevado, más elevado. ¿Y ustedes pueden avisar a una víctima de que está conviviendo con un maltratador que es un agresor persistente? Sí, incluso sin haber denuncia previa. Si a nosotros nos llega una posible víctima comentándonos que puede estar enmarcada dentro de la violencia de género, nosotros le vamos a informar si esa relación que tiene es con un agresor resistente o persistente. Se lo podemos indicar.
pero para indicarlo ustedes tienen que tener algún tipo de conocimiento. Entiendo que o la víctima se pone en nos tienen contacto que con facilitar. ustedes para denunciar algún hecho o algún familiar, algún amigo, ¿no? Cualquier persona. Nosotros nos da un poco igual quién presente la denuncia o se ha presentado o no. Una vez que tenemos datos o indicios de que puede ser una víctima de violencia de género, nos ponemos ya a trabajar en ese caso directamente. Actualmente, según los últimos datos que manejamos, casi 1.800 mujeres tienen una orden de protección en Extremadura. Solo un 4% de ellas tienen las pulseras. Es cierto que el Ministerio de Igualdad para este año quiere aumentar el presupuesto para esas pulseras. Para ustedes, ¿cómo les facilita el trabajo? Esas pulseras de protección. El sistema telemático de control, que se le conoce como sistema Cometa, es muy efectivo, muy efectivo. De hecho, la estadística nos dice que no ha habido ninguna mujer que haya sufrido ningún ataque una vez que se ha utilizado esta medida de seguridad. Nosotros, como instructores de los casos, a través del sistema Biogen, cuando nos arroja un resultado superior, medio o superior, instamos a la Fiscalía para que le solicite a la autoridad judicial la imposición de estas pulseras. Y los jueces sí son muy proclives a instalar este sistema de seguridad viendo la efectividad que tiene. Es lo que le iba a preguntar. ¿Tienen en cuenta, entiendo, esa fiscalía o esos jueces que tienen que tomar al final la decisión, lo que ustedes les dicen, ¿no? Sí. De esa seguridad y sobre todo las cifras de todas las asesinadas del año pasado en nuestro país, ninguna tenía esa pulsera. Vamos a hablar de la importancia de la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad del Estado, porque hablamos siempre de Policía Nacional, hablamos de Guardia Civil. También es fundamental la labor que están realizando las policías locales. Importantísimo. Ha sido un avance muy importante incluir a las policías locales, sobre todo por dos razones. La primera, por la cercanía que tienen y una atención inmediata sobre las víctimas, la mayoría porque están en sus propios pueblos, y la segunda, en la colaboración con la información. Ahora mismo llevamos ya mucho tiempo trabajando y coordinándonos y colaborando con ellos, sobre todo en el intercambio de información, que es lo más importante. Según su experiencia, hablamos de un 75% de los casos en las que las mujeres resultan asesinadas por violencia machista, por sus parejas o exparejas, no hayan presentado denuncia. Más de un 20% no lo hacen por vergüenza o por miedo. Por eso quiero reincidir, Francisco, incidir en la importancia de la denuncia. Hablamos no solo de la mujer que sufre esa violencia de género, hablamos de su entorno, porque que ustedes tengan conocimiento ya se activa todo el protocolo. Exactamente. Es que te estás refiriendo a la denuncia. No es necesario una denuncia previa. Nosotros, una vez que sabemos que una mujer puede ser víctima o enmarcarse dentro de la violencia de género, ya nos ponemos a trabajar con esa mujer. O sea, que no tengan miedo a venir a los cuarteles o a las comisarías a informar de que hay una mujer que puede ser víctima de violencia de género. Estamos hablando de la vida de una persona, en los casos más graves. Que nos informen, que nos ponemos a trabajar con ello. No es necesario esa denuncia formal, por decirlo No es necesario. así. Con que se acerquen a ustedes y les cuenten ese conocimiento de un caso, ustedes ya se ponen a trabajar. Incluso desde que se activó el protocolo cero, podemos actuar de oficio en la instrucción de diligencias si vemos que el caso, por negativa de la víctima o de cualquier otra persona a denunciar, nosotros vamos a denunciar ante las autoridades judiciales de que una mujer puede ser víctima de violencia de género. Volvemos a hablar del sistema Biogen. Le quería preguntar sobre cuando en los medios hablamos de el caso estaba activo, el caso no estaba activo. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuándo deja de estar activo? ¿Qué supone eso para la protección de la víctima? En el sistema Biogen los casos están o activos o inactivos. Activo, mientras la víctima tenga una orden de protección, una medida de seguridad, siempre va a estar el caso activo, va evolucionando en el tiempo dependiendo de la medida de seguridad. Y de eso va a depender la medida de seguridad. Los casos pasan inactivos cuando bien ha cesado ya la orden de protección y tiene los mínimos niveles de seguridad la víctima, o por casos un poco más extraordinarios, porque la persona se haya marchado del país, haya fallecido el agresor, entonces se puede pasar inactivo. Previamente a pasarlo, siempre nos vamos a entrevistar con la víctima, le vamos a decir qué supone esta situación y si está conforme la propia víctima, vamos a dejar un tiempo, incluso después de que el caso, de que tenga esas medidas de seguridad, vamos a comentarlo con ella y es cuando empiezan a tomarse otras medidas un poco más suaves sobre la víctima. Pero ustedes trabajan 24 horas, los 7 días de la semana, las víctimas pueden hablar con ustedes cuando quieran, cuando les necesiten. En esas llamadas, guardando la privacidad, por supuesto, Francisco, ¿qué les suelen requerir? Es cierto, atendemos las 24 horas, tenemos unos teléfonos de urgencia, por decirlo de alguna manera. Por el contacto constante con las víctimas y el tiempo, porque esto no es corto, dura. Llegamos mucho a meternos en la piel de las propias mujeres, a empatizar con ellas, con su caso, ¿no? Y para mitigar ese dolor que tienen, ese miedo, porque hay veces que sufren auténtico pánico, pues hablamos con ellas de todo, incluso llegamos a tener una relación muy cordial, sobre todo eso para evitar que ese miedo y esa inseguridad que tienen vaya más. Hay veces que simplemente nos llaman porque necesitan
alguien que les escuche, empatizar, una escucha activa, ayudarlas, auxiliarlas. Ellas tienen que saber que nosotros estamos ahí siempre y permanentemente para ayudarlas. Pues le agradezco, Francisco, que nos haya acompañado hoy en directo. A ustedes. Y le doy la enhorabuena a usted y a su compañero Juan Ángel por el trabajo que realizan todos los días. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Recuerden, las fuerzas de seguridad del Estado, insisto, trabajan las 24 horas para proteger a las víctimas. La denuncia es fundamental, pero no solo de las mujeres que sufren esa violencia machista, también de su entorno. Está en nuestra mano aislar a los maltratadores. El 016 es el teléfono contra la violencia machista. Es gratuito y no deja rastro en la factura. Llama si la estás sufriendo o llama si sabes que alguien la sufre.